Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria es nuestra invitada. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días al país, buenos días a todos. Asambleísta, el martes pasado el presidente de la FENOCIN, agrupación de campesinos indígenas y afroecuatorianos aliada del gobierno, entregó a la prosecretaria de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de tierras y territorios. Veamos lo que dijo en ese acto el señor Luis Andrango, presidente de la FENOCIN. Y esta ruta por la tierra soberanía alimentaria nació el 12 de octubre del año anterior, cuando 5 organizaciones nacionales decidieron hacer efectiva la consigna de que la soberanía alimentaria no se recibe, no nos viene de arriba, sino que la soberanía alimentaria se conquista desde abajo con la lucha y con la movilización del pueblo. Hemos logrado 41.780 firmas que respaldan la iniciativa de ley de tierras. En poco tiempo nos proponemos regresar a la Asamblea Nacional si no tratan la ley de tierra y si no aprueban con 50.000 firmas más y las que necesiten los asambleístas para aprobar una ley de tierras y territorios. Asambleísta, el 27 de marzo del 2008 la FENOCIN presentó ya al presidente Correa con el proyecto de ley, pero no se tramitó. Luego, en el 2009, en disposición transitoria de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, se establece que el anteproyecto para el Ejecutivo debe presentarlo a la Conferencia Pluricultural de Soberanía Alimentaria. Lo que se presentó ahora por parte de la FENOCIN ya es un proyecto, no un anteproyecto de iniciativa ciudadana con el respaldo de más de 41.000 firmas, y para eso han pasado 4 años. ¿No le parece que realmente tienen razón las nacionalidades indígenas, incluso los aliados del gobierno, para también marchar y protestar pacíficamente? Mire, Alfredo, buenos días nuevamente. Yo creo que todo lo que tenga que ver con demandas que al legislativo le atañe, como las leyes en cumplimiento constitucional que nos ordena esa constitución llena de derechos como es la del 2008, en la cual también fui constituyente, creo que es un mandato para nosotros, es una obligación, pero tomando en cuenta de que la conferencia plurinacional, en este caso de soberanía alimentaria aprobada mediante ley, se le entregó varios proyectos de ley a redactarse. Uno de ellos es lo que he presentado el día martes pasado, que viene con en este caso con respaldo de firmas de la ciudadanía. Para nosotros es mandatorio, deberá ser calificado por el Consejo Nacional Electoral, pero no se debe decir que la Asamblea no ha trabajado en los proyectos de ley de demandas, de ley de tierras, de ley de aguas y también ahora de semillas y agrodiversidad y de comunas. Creo que nosotros hemos tenido un papel más bien preponderante de también coincidir con las organizaciones indígenas de que es necesario profundizar la revolución agraria. Nosotros tenemos y reconocemos de que en el papel, en el tema de atención al sector campesino, de con estos proyectos de ley le estamos debiendo al país y eso es necesario reconocerlo. Entonces, pero ¿cuál es el papel fundamental? Todo lo que sea movilizaciones para en demandas legítimas de la ciudadanía, de las organizaciones, son bienvenidas. Pero sí también me preocupa cuando quiere utilizarse estas movilizaciones por muy dignas y reconocimiento a los pueblos ancestrales e indígenas que nosotros le tenemos. Por algo están garantizados con estos derechos, por algo la Constitución le dice que deben ser consultados. Entonces, eso es lo que vamos a cumplir, pero que no se malutilice esta marcha que puede ser nosotros coincidentes en muchos de los temas en los cuales de una manera pacífica se puede reclamar estos proyectos de ley y que es la Asamblea, el Parlamento en donde se debaten, donde se construyen y donde se aprueban los proyectos de ley. Ese debe ser el consenso. Sobre lo que usted habla de la consulta prelegislativa, desde el 14 de mayo del 2010 está detenido el proyecto de ley de aguas porque se debe de llevar a cabo una consulta prelegislativa no vinculante, según lo sentenció la Corte Constitucional. Han pasado casi 2 años. Se dijo que esa consulta se debía regular en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero no ha habido ninguna reforma. El presidente Correa vetó el proyecto y ahora el CAL resuelve dictar un reglamento de consulta prelegislativa en un mes máximo, lo cual sería acertado. Pero ¿por qué no hicieron eso hace 2 años? Recién van a hacer un reglamento. Solo le recuerdo que la organización que interpuso un recurso de protección para que no se apruebe la ley de recursos hídricos es Pachacutic a través de la asambleísta Lourdes Tibán. Entonces hubiéramos tenido una ley de recursos hídricos aprobada hace 2 años y eso hay que decirle muy claro al país. El problema era por eso, entonces cumplamos. Mientras no se aprobaba la consulta de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa ya aprobada en la Asamblea, esperemos que en los consensos de lo que sea todo lo que es la consulta prelegislativa no haya ese veto que ya le corresponde, reconocido por la Corte Constitucional al presidente de la República. Caso contrario, tenemos la sentencia de la Corte Constitucional, porque además son leyes mandatorias que debemos cumplir como lo ordena la Constitución. Pero entonces, el reglamento, ya lo van a discutir. Ayer se reunieron ustedes, la comisión que usted preside. Prefieren irse por la vía del reglamento, porque si se espera reformar la ley orgánica puede pasar otro año.
¿Van a hacerlo por reglamento? Dos opciones. Nosotros dos opciones. El reglamento lo aprueba el Consejo Administrativo de la Función Legislativa, lo han destinado a la Comisión de Soberanía Alimentaria, la cual presido, pero lo que queremos es ser coincidentes con lo que dice la consulta prelegislativa en lo aprobado en la última reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que sí es prioritario es que debemos, así es, con el presidente Cordero hemos conversado, que en 30 días arranquemos con la consulta prelegislativa, independientemente del veto que venga, porque tenemos una sentencia de orden constitucional. Entonces, hago un llamado a las organizaciones para que vengan a la Comisión de Soberanía Alimentaria, que es donde se debaten estos proyectos, como la Ley de Tierras presentada por la Soberanía Alimentaria, que vengan con propuestas, no con temas políticos de oponerse a un crecimiento y sobre todo una atención que hay que darle al sector agropecuario y al sector agrícola. Pero aquí también hay otro problema, es que hay diferencias sustanciales, o sea, no es por gusto que tampoco estos proyectos no avanzan, pues la aplicación de los derechos de las nacionalidades indígenas sobre el agua y la tierra que consagra la Constitución, tal como algunas de esas organizaciones la conciben, chocan con otras garantías constitucionales como la propiedad privada y el fomento de la producción. Entonces también el problema radica en que el gobierno se ha aislado de alguna forma de ambos sectores, o sea, por un lado los indígenas, por otro lado los sectores productivos, y no ha acertado a proponer una fórmula equitativa. Entonces el problema es duro, ese es el problema de fondo. ¿Qué se prevé para el efecto? Porque la consulta previa no es solo con los indígenas, son también con los otros sectores. La consulta legislativa, doctor Peñalote, le recuerdo que es evidentemente para los pueblos y comunidades indígenas. Exacto, pero sin embargo hay el otro punto que le preocupa al gobierno. El otro punto en el cual como legisladores tenemos que abrir el diálogo nacional, eso coincido con usted, pero en donde sobre todo hay que recordarle que todos estos temas se están topando ahora porque tenemos una constitución aprobada en el 2008, caso contrario, una ley de aguas de 50 años es lo que tenemos hasta el momento, que no se ha topado, que no ha habido gobierno que tope en el tema para poder topar la problemática de frente, de lleno, con conflicto, sin conflicto. Creo que esa es la gran diferencia. Entonces, si tenemos la oportunidad de tener estos debates nacionales, yo soy de las personas y de las asambleístas que creen en el diálogo y en el consenso, y la asamblea es ese diálogo y ese consenso donde la mayoría de fuerzas, sobre todo, y los puntos coincidentes deben confluir. Cierto que va a haber diferencias, no todo es perfecto, en donde los votos son los que mandarán, pero sobre todo la consulta prelegislativa nos obliga a recoger los consensos que se reciban de esta consulta y sobre todo de las propuestas que vengan. La asamblea se va a direccionar a cada comunidad indígena, a cada sector o organización para ser consultados. Entonces nosotros tenemos que tener la garantía, y así como comisión ofrecerles igual, que serán recogidos los consensos, los disensos, aquellos puntos críticos. Solo recordarles que siempre el bien común debe primar, en donde no solo el interés colectivo de una comunidad, de un sector, debe estar superior al de 14 millones de ecuatorianos. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto.